Bienvenidos a mi canal de audiolibros. Si eres amante de las obras clásicas y el teatro de la Edad de Oro española, has llegado al lugar adecuado. En este nuevo capítulo, les traigo una de las comedias más destacadas de Lope de Vega, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, una historia llena de honor, pasión y lucha por la justicia. Antes de sumergirnos en la trama, quiero invitarte a que te suscribas al canal, le des like a este vídeo y actives la campana de notificaciones, para que no te pierdas de ninguna de nuestras futuras narraciones. Esta obra se divide en 15 capítulos, y a lo largo de ellos exploraremos los enfrentamientos entre la nobleza y el pueblo, el poder de las pasiones humanas y la dignidad del hombre común, que a veces es más grande que el poder de los reyes. Así que acomódate, relájate y disfruta de la narración de esta emocionante obra que nos habla sobre la lucha por el honor y la justicia. Comencemos. Capítulo 1. La vida tranquila de Peribáñez. Peribáñez, un labrador honesto y trabajador, vivía en una pequeña aldea de Castilla junto a su esposa, Casilda. Su vida era simple, dedicada al trabajo de la tierra, y su hogar se encontraba rodeado de campos verdes que le proporcionaban lo necesario para vivir con dignidad. Cada día, Peribáñez se levantaba temprano, dejando que el sol iluminara su camino hacia los campos. La rutina de trabajar la tierra, cuidar los animales y sembrar era lo que mejor conocía. Casilda, su fiel esposa, se encargaba de las labores domésticas, cuidando de la casa y de los pocos animales que tenían. Aunque su vida no estaba llena de lujos ni de comodidades, ambos compartían una felicidad tranquila, basada en su amor y en la paz de su hogar. En el pequeño pueblo donde vivían, todos los conocían por su bondad y honestidad. Peribáñez era un hombre de honor, cuya reputación era más importante que cualquier riqueza material. Un día, Casilda regresó del mercado con una noticia que le llamó la atención. Casilda. Hoy he escuchado algo en el mercado que me ha preocupado. Dicen que ha llegado a la aldea un hombre de gran poder, el Comendador de Ocaña. Es un noble, y muchos temen su mirada altiva y su actitud arrogante. Peribáñez. Un noble. Yo no le temo a los poderosos. Mi vida está aquí, en esta tierra que tanto respeto. Que vengan nobles o comendadores, mientras no interfieran con mi trabajo, poco me importa. Casilda no estaba tan segura. Había algo en la actitud del comendador que la inquietaba. El hecho de que un hombre con tanto poder pusiera su mirada sobre la pequeña aldea, e incluso sobre ella, no era algo que se pudiera ignorar. A pesar de la paz que reinaba en su hogar, Peribáñez y Casilda se verían pronto atrapados en las intrigas que comenzaban a gestarse en el pueblo. Casilda, pensativa. No sé, Peribáñez. Los nobles tienen poder sobre los hombres sencillos como tú y como yo. Y aunque tu honra sea intachable, no todos los que tienen poder son tan respetuosos. Peribáñez. Lo que no entiende ese comendador, si tiene malas intenciones, es que no se puede comprar lo que no se ha ganado con el sudor de la frente. Mi honra está a salvo. Casilda no insistió más, pero el temor seguía presente en su corazón. Por su parte, Peribáñez continuó con su trabajo, como siempre, sin dejarse afectar por lo que otros dijeran o pensaran. Su mundo era el campo, la naturaleza y la vida sencilla que había construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, la llegada del Comendador de Ocaña marcaría el comienzo de un conflicto que alteraría la vida tranquila de Peribáñez y Casilda, aunque aún no podían imaginar el alcance de los cambios que se avecinaban. Capítulo 2. La llegada del Comendador de Ocaña. La noticia de la llegada del Comendador de Ocaña se esparció rápidamente por todo el pueblo. Nadie sabía con exactitud qué motivo le había llevado hasta allí, pero todos temían su presencia. El comendador, un hombre de gran poder, era conocido por su arrogancia y su trato despectivo hacia los humildes, y su fama de querer imponer su voluntad sobre los demás precedía su nombre. Los murmullos de los aldeanos hablaban de cómo había llegado para inspeccionar tierras, hacer negocios o quizás, como muchos temían, para ocupar el corazón de alguna mujer del pueblo. Peribáñez, que ya había escuchado los rumores, no parecía demasiado preocupado. Su vida se desarrollaba en un ciclo constante de trabajo y descanso, y poco le interesaba lo que sucediera en el pueblo mientras no afectara directamente a su familia. Sin embargo, el destino le tenía reservado un giro inesperado. El comendador, acompañado de su séquito de sirvientes, cabalgó por las empedradas calles del pueblo, con la cabeza erguida y una actitud altiva. Al llegar a la plaza principal, detuvo su caballo y observó el entorno con desdén. La gente se apartaba de su camino, temerosa de acercarse a él.
En el aire, se sentía una tensión palpable, un desconcierto generalizado. Commenda. ¿Qué es esto? ¿Un lugar tan apartado y sucio? Apenas puedo imaginar cómo es la vida de estas gentes. Uno de sus sirvientes se adelantó y, con una reverencia, le informó de lo que sabía. Sirviente. Señor, este es un pueblo de labradores humildes. Ellos viven de la tierra, lejos de los lujos y las cortes. No hay grandes riquezas aquí, solo el trabajo duro de cada día. Commenda. Bah. No me interesan los humildes labradores. Pero, ¿quién sabe? Tal vez pueda encontrar algo interesante aquí. Después de todo, los pueblos esconden muchos secretos. Y entre esas gentes, seguro que hay alguna que merece ser mirada con más atención. El comendador bajó de su caballo y caminó hacia la taberna del pueblo, donde se encontraba una pequeña multitud. Los murmullos continuaban, pero en el fondo de la plaza, Peribáñez, que había oído el bullicio, se detuvo un momento. Casilda estaba a su lado, preparando la cesta de provisiones para llevar al campo, cuando vio la escena. Casilda. Peribáñez, ahí está el comendador. No me gusta lo que veo. Esa mirada. Tiene algo peligroso. Peribáñez. No te preocupes, Casilda. Mientras sigamos con nuestra vida, no tenemos nada que temer de ese hombre. Lo que hace con los suyos no es asunto nuestro. Pero la preocupación seguía rondando la mente de Casilda. Sabía que las intenciones del comendador no siempre eran las más claras, y algo en la forma en que había mirado a las mujeres del pueblo le inquietaba. Esa misma tarde, el comendador se acercó a la casa de Peribáñez, acompañado de uno de sus hombres. Peribáñez, que nunca había sido un hombre de conflictos, vio al comendador acercarse con una mirada desafiante, como si ya estuviera evaluando qué podría obtener de él. Commenda. Buenas tardes, Labrador. He oído hablar de ti. Eres un hombre respetado en este pueblo. Tal vez sea una fortuna para ti recibir la visita de alguien tan ilustre como yo. Peribáñez. Señor, soy un hombre de campo, no estoy acostumbrado a tratar con nobles. Pero si mi humilde casa es de su agrado, será un honor ofrecerle lo que tengo. Commenda. No vengo aquí por comida, labrador. He escuchado que tienes una esposa de gran belleza. Tal vez me permita conocerla. Soy un hombre acostumbrado a tener lo que quiero, y creo que tu mujer podría interesarme. Peribáñez, aunque sorprendido por la descarada propuesta del comendador, no perdió su compostura. En su mente, se formaba una clara determinación. Nadie, ni siquiera un hombre poderoso como él, iba a poner en peligro su honra ni la de su esposa. Peribáñez. Mi esposa es la mujer más respetada de este pueblo, y no está a la venta ni al alcance de nadie, señor. Mi vida es sencilla, pero mi honra no tiene precio. Si busca algo más, le sugiero que lo haga en otro lugar. El comendador, ante la respuesta de Peribáñez, frunció el ceño, pero no dijo nada más. Estaba acostumbrado a que su poder se impusiera, pero algo en la mirada de Peribáñez le hizo comprender que en ese hombre no encontraría fácilmente la sumisión que buscaba. Con una sonrisa forzada, el comendador se dio media vuelta y se alejó, pero no sin antes lanzar una última mirada a Casilda, que observaba desde la ventana. Algo en su mirada sugirió que el interés del comendador por ella no estaba apagado. Commenda. Este labrador tiene honor, pero también tiene algo que me interesa. No será fácil, pero lo conseguiré. El viento soplaba con fuerza, y el futuro de Peribáñez y su esposa estaba por cambiar. El comendador de Ocaña no era un hombre que se dejaba rechazar fácilmente, y su llegada significaba que las cosas en el pueblo jamás volverían a ser iguales. Capítulo 3. El comendador insiste. A pesar de la firme respuesta de Peribáñez, el comendador de Ocaña no abandonó su interés por Casilda. Aunque había intentado intimidar al labrador, la resolución de Peribáñez lo dejó desconcertado. Sin embargo, su orgullo le impedía aceptar un rechazo tan rotundo. Así que, con la arrogancia propia de un hombre acostumbrado a obtener lo que deseaba, ideó un plan para conseguir lo que quería: a Casilda. Los días siguientes fueron tensos en la casa de Peribáñez. Casilda, aunque amaba profundamente a su esposo, no podía evitar sentirse observada y desconcertada por la presencia constante del comendador en el pueblo. Cada vez que él pasaba por su casa, le dedicaba una mirada cargada de intenciones. Algo en esa mirada la inquietaba. Aunque Peribáñez no lo mencionaba, ella percibía la creciente tensión en él,
y más aún cuando el comendador comenzó a enviarle mensajes a Peribáñez, invitándolo a compartir una cena o a un encuentro en el que, según sus palabras, podrían discutir asuntos de hombres. Pero Casilda sabía que esos asuntos no eran lo que parecía. El comendador, decidido a doblegar la voluntad de Peribáñez, organizó una fiesta en su mansión. Invitó a todos los habitantes del pueblo, pero con un claro objetivo: dejar claro quién tenía el poder. Sabía que Peribáñez no era un hombre de fiestas ni de excesos, pero confiaba en que su invitación provocaría en él la necesidad de aceptar su oferta, y de paso, mostrarle a todos su supremacía. Una tarde, mientras Peribáñez regresaba de sus labores, vio el mensajero del comendador acercándose a su casa con una carta en la mano. La carta, cuidadosamente sellada, contenía la invitación a la fiesta del comendador. Casilda la recibió con desconfianza, sabiendo que la situación se estaba tornando cada vez más peligrosa. Casilda, leyendo la carta en voz alta. El comendador de Ocaña invita a Peribáñez y su señora a un banquete en su casa. En su honor, se celebrará una gran fiesta con los más ilustres del lugar. Su presencia será un honor para todos. Pausa, con preocupación. ¿Qué opinas, Peribáñez? Yo no tengo buena espina sobre todo esto. Peribáñez, pensativo. Casilda, lo que el comendador quiere no es que comamos y bebamos. Quiere que me humille y que aceptemos su poder, y no pienso ceder a eso. Pero tampoco quiero que lo malinterpreten. No puedo rechazarlo sin consecuencias. Ya hemos visto lo que pasa cuando uno no se somete a él. Casilda, con voz temblorosa. Es peligroso, Peribáñez. No me gusta nada lo que está pasando. Este hombre no parece estar dispuesto a dejarte en paz. Peribáñez, aunque preocupado por su familia, decidió que debía ir a la fiesta, pero no con la intención de rendirse ante el comendador. Iría con dignidad, como siempre lo hacía, sin humillarse, y mostraría que su honor no estaba a la venta. La noche de la fiesta, el pueblo entero parecía estar invitado. La casa del comendador, una mansión imponente, estaba decorada con lujos y ostentación. Las luces brillaban con fuerza, y la música llenaba el aire. Los nobles y las personas importantes se agolpaban en el salón principal, pero entre ellos se encontraba Peribáñez, que con paso firme y tranquilo caminaba hacia el interior del recinto, acompañado de su esposa Casilda. Comendador, con una sonrisa burlona, al verlos llegar. Ah, Peribáñez, qué honor que aceptaras mi invitación. No todos los hombres de este pueblo pueden decir lo mismo. Espero que disfrutes de esta fiesta como se merece, pero, sobre todo, espero que comprendas que la vida tiene sus reglas, y es mejor jugar según ellas. Peribáñez, sin inmutarse. Gracias por la invitación, señor. Pero, como sabes, no soy hombre de lujos ni de festejos. He venido para que no digan que soy grosero. Comenda, en tono sarcástico. Deberías probarlo más a menudo, Peribáñez. A veces, un hombre como tú necesita relajarse, disfrutar de las comodidades que el poder puede ofrecer. La conversación era tensa, pero Peribáñez mantuvo la calma. Sabía que no podía ceder a los juegos del comendador. Se sentó junto a Casilda, y observó cuidadosamente la fiesta. Mientras tanto, el comendador no dejaba de lanzarle miradas llenas de intención, de una forma cada vez más descarada. Estaba claro que su objetivo era Casilda, y cada gesto de la esposa de Peribáñez parecía intensificar su deseo. La noche avanzaba, y la atmósfera se volvía cada vez más densa. El comendador, sin dejar de mirar a Casilda, se acercó a ella con una copa de vino en la mano. Comendador, con voz suave y persuasiva. Casilda, mi señora, no todo en esta vida es tan simple como parece. En el fondo, tú y yo sabemos que el destino de los humildes está en manos de quienes tienen poder. Casilda, consciente de la amenaza implícita, no cedió a su acercamiento. Su mirada, fría y firme, le respondió sin palabras. Sabía que cualquier muestra de debilidad podría dar pie a lo que el comendador quería. Casilda, con firmeza. Mi vida está junto a mi esposo, comendador, y no tengo intención de abandonarlo por las riquezas o el poder. No soy una mujer para ser comprada. El comendador, por un momento, se sintió desconcertado. Nunca había conocido a una mujer que se atreviera a rechazarle de esa manera. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que en el fondo, el honor de Peribáñez lo hacía más deseable. Comendador, en voz baja,
para sí mismo. No será fácil, Peribáñez, pero lo conseguiré. Ningún hombre tiene el derecho de oponerse a mí. La fiesta continuó, pero la tensión entre los tres se podía cortar con un cuchillo. El comendador había comenzado su juego, y Peribáñez sabía que pronto tendría que tomar decisiones mucho más difíciles. Capítulo 4. El desafío del comendador. Tras la fiesta en la mansión del comendador, las tensiones se intensificaron en el pueblo. El labrador Peribáñez, aunque siempre se había mantenido firme en su postura, comenzaba a sentir una presión que no podía ignorar. La actitud del comendador había sido descarada, y su presencia en la vida de Casilda comenzaba a tener efectos visibles. El mismo Peribáñez se veía envuelto en una maraña de rumores, con los vecinos cuchicheando sobre su relación con el comendador, y cada mirada de éste hacia su esposa parecía estar cargada de desafíos. El comendador, por su parte, no era un hombre acostumbrado a perder. Mientras más rechazaba Peribáñez sus avances, más se aferraba a la idea de que debía someterlo, y a través de su esposa, lograr lo que quería. No solo era una cuestión de poder, sino de orgullo. En su mente, ningún hombre debía desafiarlo y salir indemne. Una tarde, mientras Peribáñez trabajaba en sus tierras, un mensajero llegó con una carta del comendador. Esta vez, la carta no era una invitación, sino un mensaje directo y desafiante, una propuesta de duelo. El comendador, en su arrogancia, había decidido que la única manera de resolver la situación era enfrentarse con Peribáñez en combate. Si Peribáñez aceptaba, el comendador demostraría su superioridad. Si se negaba, sería visto como un cobarde. Peribáñez, leyendo la carta. ¿Duelo? ¿Ahora quiere que me enfrente a él en combate? ¿Qué clase de hombre es este? Casilda, al ver el rostro tenso de su esposo, se acercó rápidamente. Casilda, preocupada. Peribáñez, ¿qué es lo que pasa? ¿Es esa carta del comendador? Peribáñez, con voz grave. Sí, Casilda. El comendador me desafía a un duelo. Dice que si no acepto, me llamarán cobarde en todo el pueblo. Casilda, con firmeza, tomando la mano de su esposo. No podemos permitir que se salgan con la suya. Un duelo no resolverá nada. El comendador no es un hombre que se deje vencer tan fácilmente. No es solo un duelo lo que busca, sino humillarnos. Peribáñez, pensativo. Lo sé, pero si no acepto, mi honor quedará marcado. Es un juego sucio, Casilda. Un duelo sería la única forma de demostrar que no me someto a él. Casilda, con una expresión de preocupación. Pero no tienes que hacerlo. No quiero perderte por una cuestión de orgullo. Sabes bien que mi amor por ti no depende de esa decisión, pero estoy aterrada por lo que pueda pasar. Peribáñez se quedó en silencio por un momento, mirando a su esposa. En sus ojos se reflejaba la lucha interna entre el amor por ella y su necesidad de defender su honor. Peribáñez, finalmente, con voz decidida. He de aceptar el duelo, Casilda. Si no lo hago, todo lo que he hecho hasta ahora perdería sentido. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, mi amor por ti jamás cambiará. Sea lo que sea, siempre estaré contigo. Casilda, aunque temerosa, entendía la determinación de su esposo. Sabía que, para Peribáñez, el honor era más que una palabra, era su vida misma. Lo abrazó con fuerza, tratando de transmitírsele todo su apoyo y su amor. La noticia del duelo se esparció rápidamente por el pueblo. Todos estaban al tanto del desafío entre Peribáñez y el comendador. Las apuestas comenzaron, y muchos ya daban por hecho que Peribáñez no sería rival para un hombre de la influencia y la destreza del comendador. Sin embargo, algunos, en secreto, apoyaban a Peribáñez, sabiendo que un hombre de su coraje podría sorprender. El día del duelo llegó. El sol se alzaba en el horizonte, y el aire estaba cargado de tensión. El campo elegido era un paraje apartado, donde solo los asistentes más cercanos se encontraban presentes. El comendador, con una sonrisa desafiante, aguardaba junto a sus seguidores. Peribáñez, por otro lado, estaba acompañado solo por su fiel amigo, y con la mirada fija, se preparaba para enfrentar lo que parecía una lucha imposible. Comendador, con una sonrisa burlona, mientras ajustaba su espada. Hoy veremos, Peribáñez, quién es el verdadero hombre aquí. No soy de los que se dejan intimidar por campesinos. Peribáñez, con una calma imperturbable. No se trata de ser un hombre, comendador.
Se trata de hacer lo correcto. El duelo comenzó con rapidez. El comendador, confiado en su habilidad, atacó primero, lanzando una serie de golpes rápidos. Sin embargo, Peribáñez, con la calma que lo caracterizaba, esquivaba cada ataque con destreza. Sus movimientos eran firmes y decididos, reflejando la fuerza que había forjado en su vida diaria como labrador. Comendador, sorprendido al ver que no podía alcanzar a Peribáñez. ¿Qué? ¿Cómo es posible? El comendador, incapaz de comprender cómo un hombre como Peribáñez podía resistir, continuó su ofensiva con más agresividad, pero fue en vano. Peribáñez, con la astucia que venía de su vida en el campo, aprovechó un descuido en el ataque del comendador y con un movimiento certero, logró desarmarlo. La espada del comendador cayó al suelo, y él, sorprendido, se quedó de pie, mirando a Peribáñez con incredulidad. El labrador, sin pronunciar una sola palabra, lo observó fijamente, dejando claro que había ganado. Capítulo 5. La furia del comendador. El duelo había terminado, pero las repercusiones no tardaron en llegar. El comendador de Ocaña, derrotado y humillado ante Peribáñez, había perdido mucho más que una simple pelea. Había perdido su prestigio, su orgullo y, por encima de todo, el respeto que tanto valoraba en su estatus social. La espada ya no era solo un símbolo de poder para él, sino un recordatorio amargo de su fracaso. Al día siguiente, el comendador se encontraba en su mansión, furioso. No podía entender cómo un hombre tan aparentemente común como Peribáñez había sido capaz de derrotarlo. La derrota le quemaba en el alma, y su mente se encontraba maquinando venganzas. No iba a dejar que esa afrenta quedara impune. Comendador, murmurando para sí mismo mientras golpeaba la mesa con su puño. Este maldito labrador me ha humillado ante todos. No quedará así, lo juro. Peribáñez pagará por esta insolencia. Ni el más honorable de los caballeros puede permitirse ser derrotado por un hombre como él. El comendador se levantó, furioso, y llamó a uno de sus sirvientes. Con el rostro lleno de rabia, le ordenó que preparara todo para una venganza, algo que Peribáñez no podría evitar. Comendador, a su sirviente, con tono autoritario. Ve a hablar con mis hombres y asegúrate de que Peribáñez sepa que su victoria ha sido solo temporal. Quiero que este pueblo sepa que nadie desafía al comendador de Ocaña y sale ileso. Haré que su vida se convierta en un tormento. El sirviente, visiblemente preocupado, asintió y salió rápidamente para cumplir con la orden. Mientras tanto, Peribáñez, sin saber aún lo que se tramaba, pasaba sus días trabajando en sus tierras y disfrutando de la compañía de Casilda. A pesar de la tensión que había marcado su encuentro con el comendador, él confiaba en que, al menos, su honor había quedado defendido. Pero el comendador no iba a ser tan fácil de derrotar. Su orgullo era más grande que su capacidad para aceptar la derrota, y su rabia se convirtió en una necesidad de venganza que pronto se haría evidente. En la noche siguiente, Peribáñez regresaba a su hogar después de un largo día de trabajo. Casilda lo esperaba con una sonrisa, pero algo en el aire esa noche parecía distinto. Había algo en los ojos de su esposo que la hizo sentir una creciente preocupación. Casilda, con tono suave. Estás bien, Peribáñez? Te noto inquieto. Peribáñez, con una ligera sonrisa, pero con preocupación en su voz. Estoy bien, Casilda, solo, algo inquieto. El comendador no es un hombre que se quede quieto después de lo sucedido. Siento que vendrán problemas. Pero no te preocupes, lo que está hecho, hecho está. No diger que nada numbers effect. Casilda, con un leve suspiro. Espero que tengas razón. No quiero que el odio de ese hombre nos alcance. De repente, un ruido en la puerta llamó su atención. Casilda se levantó rápidamente y fue a abrir. Cuando lo hizo, se encontró con un hombre de aspecto preocupado que, al verla, le entregó una carta. Hombre, con tono serio. Esta carta viene del comendador. Dice que quiere hablar con Peribáñez. Peribáñez, al escuchar la mención del comendador, frunció el ceño. Casilda le entregó la carta, y él la leyó en silencio. La misiva no contenía palabras amables, sino una amenaza velada. Peribáñez, leyendo en voz baja. Has ganado una batalla, pero la guerra aún no termina. Te ofrezco la oportunidad de rendirte antes de que tu suerte cambie. Si decides no ceder, te aseguro que sufrirás las consecuencias. Casilda,
Alameda. Peribáñez, ¿qué significa esto? ¿No basta con lo que sucedió? ¿Por qué sigue amenazándonos? Peribáñez, apretando los dientes. No sé qué busca, Casilda, pero no me rendiré ante él. No lo haré. Lo que está en juego aquí no es solo mi honor, sino el de todo nuestro pueblo. No puedo dar un paso atrás. Casilda, tomando sus manos. T. Pedo QC's Cauteloso. No quiero perderte, y sé que el comendador no es un hombre de honor. Su venganza puede ser aún más peligrosa que el duelo mismo. Peribáñez asintió lentamente, pero en su corazón la furia se acumulaba. Su orgullo no le permitía retroceder ante la amenaza del comendador, pero también sabía que las cosas no serían fáciles. La batalla que había comenzado en el campo de combate ahora se libraría en las sombras de la ciudad, y no sabía hasta dónde llegaría la furia del comendador. Esa noche, la familia Peribáñez descansó inquieta. El futuro se presentaba oscuro, y aunque el labrador era conocido por su coraje, sabía que enfrentarse al poder del comendador no sería una tarea sencilla. Mientras tanto, el comendador ya estaba ideando un plan aún más siniestro, uno que cambiaría la vida de Peribáñez para siempre. Capítulo 6. El engaño del comendador. El comendador de Ocaña no había perdido el tiempo. La humillación sufrida en el duelo había avivado una rabia que lo mantenía en constante alerta. Para él, el honor y el poder eran más importantes que cualquier otra cosa. Así que, decidido a no dejar que Peribáñez quedara impune por su victoria, tramó un plan astuto y cruel, uno que dejaría a su enemigo completamente vulnerable. Peribáñez, por su parte, no sabía que lo que se avecinaba no sería una confrontación directa, sino un engaño mucho más sutil y peligroso. Después de la carta de amenaza, había reforzado su seguridad y se mantenía en guardia. Sin embargo, no podía imaginar la táctica que el comendador había decidido emplear. Una tarde, mientras Peribáñez regresaba a su casa, un desconocido se le acercó en el camino. Era un hombre de aspecto respetable, pero con una mirada inquietante. El hombre le ofreció una carta del comendador, una carta en la que se pedía la presencia de Peribáñez para hablar sobre un asunto de gran importancia. Sin sospechar nada, Peribáñez aceptó el mensaje y, sin pensarlo demasiado, decidió ir a ver al comendador. Peribáñez, tomando la carta, sin percatarse de la trampa. Si el comendador ha solicitado mi presencia, debo ir. Es una oportunidad para aclarar las cosas de una vez por todas. Casilda, preocupada, al ver la carta. No será otra trampa, Peribáñez. Sabes que ese hombre no tiene buenas intenciones. Peribáñez, con confianza, sonriendo. No hay trampa alguna, Casilda. Esta vez, iré con precaución. Quiero ponerle fin a esta historia de una vez. Si se atreve a hacerme daño, lo enfrentaré de nuevo, pero de forma definitiva. Sin embargo, Casilda no pudo evitar sentir una creciente inquietud mientras veía cómo su esposo se alejaba. Sabía que el comendador no se rendiría tan fácilmente, y su intuición le decía que algo no estaba bien. A pesar de la determinación de Peribáñez, un mal presentimiento la invadió. Cuando Peribáñez llegó a la mansión del comendador, fue recibido por un séquito de sirvientes y hombres armados. Todo parecía estar en orden, pero algo en el aire no era lo mismo. El ambiente estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. El comendador, con una sonrisa que intentaba parecer cordial, lo invitó a entrar. Comendador, sonriendo de forma forzada. Peribáñez, que gusto vert. He estado pensando mucho en todo lo que ocurrió. Quiero hablar contigo de hombre a hombre, sin más disputas. Esta carta que te envié es solo el comienzo de una nueva relación entre nosotros. Peribáñez, con desconfianza. ¿De qué hablas, comendador? No tengo interés en ninguna relación contigo. Ya sabes lo que ocurrió entre nosotros, y no tengo nada más que decirte. Comendador, con tono suave, pero engañoso. No te apresures a juzgarme, Peribáñez. Siéntate, por favor. Te invito a una conversación tranquila. Todos cometemos errores, y yo he reflexionado mucho sobre lo sucedido. Te ofrezco una oportunidad para dejar atrás todo esto, para que podamos encontrar una solución beneficiosa para ambos. Peribáñez, aunque en su interior sentía que algo no estaba bien, decidió no rechazar la invitación. Entró en la mansión y se sentó a la mesa donde el comendador había preparado un pequeño banquete. Sin embargo, lo que no sabía era que el comendador había diseñado una trampa muy elaborada.
Durante la conversación, el comendador intentaba ganarse la confianza de Peribáñez, ofreciéndole soluciones aparentemente justas, pero bajo esa fachada de amabilidad se escondía la venganza que había estado planeando. El comendador continuó con su discurso manipulador. Comendador, con voz suave, casi paternalista. Te propongo que pongas fin a todo esto. Yo te ofreceré tierras y riquezas. Tú y tu familia vivirán cómodamente, y a cambio solo pido que dejes de oponerme. No tiene por qué haber más conflictos entre nosotros. Peribáñez, mirándolo con cautela. ¿Y qué es lo que tú ganaría con esto, comendador? No te creo ni una palabra. Lo que propones es más una trampa que una solución. El comendador, con su típica sonrisa burlona, se inclinó hacia adelante. Comendador, con voz seductora. Lo que yo gano es el control, Peribáñez. Si aceptas lo que te ofrezco, todo esto quedará en el pasado. Pero si te resistes, las consecuencias serán mucho peores. He aprendido que no debo dejar que mi honor se vea pisoteado. En ese momento, Peribáñez se levantó, sintiendo que algo no estaba bien. La conversación había comenzado de manera civilizada, pero cada vez más sentía que el comendador solo estaba jugando con su mente. Peribáñez, con tono firme, levantándose de la mesa. No acepto tu oferta, comendador. No quiero tus tierras ni tu dinero. Mi honor no se compra. Ya me has humillado una vez, pero no lo permitiré de nuevo. El comendador, al ver que su plan estaba fracasando, dejó de fingir cordialidad. Su rostro se transformó en una máscara de ira. Comendador, gritando, perdiendo la calma. Eres un necio, Peribáñez. Nunca debí ofrecerte nada. Ahora pagarás por tu obstinación. No sabes con quién estás tratando. El comendador dio una señal a sus hombres, y antes de que Peribáñez pudiera reaccionar, un par de soldados lo rodearon, apuntándole con sus espadas. La trampa se había cerrado. En este capítulo, el comendador intenta engañar a Peribáñez con una oferta que parecía razonable, pero en realidad es una trampa para atraparlo. Peribáñez, con su coraje intacto, se enfrenta a la amenaza una vez más. La manipulación del comendador revela su naturaleza despiadada, mientras que Peribáñez sigue demostrando su firmeza y honor. Capítulo 7. El enfrentamiento y la lealtad de Peribáñez. La situación en la mansión del comendador se había vuelto insostenible. Peribáñez, rodeado por los soldados del comendador, sentía como la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Sin embargo, su valentía nunca flaqueó. Aunque sabía que su vida corría peligro, su honor y su lealtad a su familia eran más fuertes que el miedo que pudiera sentir. Uno de los soldados dio un paso adelante, levantando su espada, pero Peribáñez, con una rapidez sorprendente, desenfundó su propia arma. En ese momento, la sala se llenó de una energía peligrosa. Todo parecía indicar que el enfrentamiento estaba a punto de estallar. Peribáñez, mirando con firmeza al comendador. ¿Acaso esperas que me arrodille ante ti, comendador? Si eso es lo que quieres, vas a tener que matarme primero. Prefiero morir con honor antes que vivir en la vergüenza. El comendador, al ver la determinación en los ojos de Peribáñez, sintió una mezcla de furia y respeto. Sabía que Peribáñez no cedería, pero aún así, creía que podía quebrarlo. Era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería por la fuerza, y ahora no iba a ser la excepción. Comendador, con tono cruel. Tu honor te llevará a la tumba, Peribáñez. Pero no te preocupes, no te haré sufrir. Solo serás otro obstáculo que eliminaré para que mi poder sea absoluto. Los soldados, obedeciendo la orden del comendador, comenzaron a avanzar, pero Peribáñez, con una destreza admirable, bloqueó los ataques con rapidez. Cada movimiento de su espada era preciso, buscando defenderse sin buscar una pelea innecesaria. Sin embargo, su postura firme dejó claro que no se rendiría. En ese instante, algo inesperado sucedió. Un hombre, vestido de sirviente, irrumpió en la sala con una urgencia visible en su rostro. Era uno de los aliados de Peribáñez, quien había seguido sus movimientos durante toda la tarde, temiendo lo que pudiera suceder. El hombre, con la respiración entrecortada, se acercó a Peribáñez. Sirviente, gritando. Mi señor. No están solos. Hay más de nosotros esperándolos afuera. La noticia, aunque inesperada, no sorprendió a Peribáñez.
Sabía que su lealtad y amistad con los suyos era una de las fuerzas más poderosas que poseía. De alguna manera, había previsto que el comendador trataría de atraparlo, y había preparado un plan con sus hombres para actuar si las cosas se complicaban. El sirviente había llegado en el momento justo. Peribáñez, con voz firme y clara, mirando al comendador. Parece que subestimaste mi lealtad, comendador. No solo tengo la fuerza para defenderme, sino también a quienes confían en mí. No estoy solo, y tú no eres invencible. El comendador, al darse cuenta de que su trampa comenzaba a desmoronarse, intentó mantener su compostura, pero su rostro reflejaba la ira de quien ve cómo su plan falla ante sus propios ojos. Commander, Grunendo. Traidores. Lo pagaréis caro. Pero antes de que pudiera dar nuevas órdenes, Peribáñez, con una rápida mirada a sus hombres, dio la señal para que se unieran al enfrentamiento. Los soldados leales a Peribáñez, quienes habían estado ocultos fuera de la mansión, comenzaron a entrar, rodeando a los hombres del comendador. El comendador, enfrentado a una amenaza de tal magnitud, se dio cuenta de que su intento de capturar a Peribáñez había fracasado. Sabía que las fuerzas de su enemigo eran mucho mayores ahora. La lealtad de Peribáñez había resultado ser su mayor ventaja. Peribáñez, con voz llena de dignidad. Este es el final, comendador. No sigas con esta locura. Tienes el poder para ser un hombre respetado, pero en tu afán de aplastar a los demás, te has convertido en lo que más detestas. No soy tu enemigo, pero no permitiré que sigas amenazando a los míos. Al ver que no podía ganar con la violencia, el comendador comenzó a retroceder. Sabía que la situación estaba perdida para él. La guerra por el poder no siempre se ganaba con espadas, y Peribáñez había demostrado que, con astucia y lealtad, se podían ganar batallas sin necesidad de derramar sangre. Comendador, sin dejar de mirarlo, en tono de frustración. Este no es el final, Peribáñez. La vida da muchas vueltas, y te aseguro que te arrepentirás de esto. Peribáñez, sereno, pero decidido. Si alguna vez te enfrentas a mí nuevamente, será por el mismo motivo, la defensa de mi honor. Pero no será una guerra sin sentido. A partir de ahora, todo lo que haga será para proteger lo que me pertenece. Con un último gesto de desafío, el comendador se retiró, ordenando a sus hombres que lo siguieran. La tensión se disipó, y la calma volvió a la mansión. Pero Peribáñez sabía que este no era el final definitivo, sino solo un capítulo más en la lucha por su dignidad y la seguridad de su familia. Este capítulo muestra cómo Peribáñez, con la lealtad de sus amigos y su firmeza, logra derrotar el intento del comendador de humillarlo y atraparlo. Aunque el comendador retrocede por ahora, el conflicto entre ambos no ha terminado. Capítulo 8. La desesperación del comendador y la estrategia de Peribáñez. El comendador de Ocaña, aunque había sido derrotado en el enfrentamiento directo con Peribáñez, no podía permitir que su orgullo se viera manchado. El golpe que había recibido era demasiado grande para su ego. La humillación de haber sido repelido por un hombre del pueblo, un simple labrador, lo llenaba de rabia. El comendador, conocido por su violencia y arrogancia, no podía imaginar una derrota tan pública y humillante. Por su parte, Peribáñez, aunque victorioso, sabía que la guerra no estaba ganada. El comendador aún poseía poder, y su ira solo podía significar más problemas en el futuro. Por ello, mientras su hogar volvía a la tranquilidad momentánea, no podía relajarse. Peribáñez se encontraba en su campo, rodeado de su familia y sus amigos más cercanos. La atmósfera era tensa, y los rumores de la huida del comendador se esparcían rápidamente. El labrador pensaba en cada movimiento, consciente de que la estrategia que había logrado hasta ese momento debía mantenerse si deseaba preservar la paz. Peribáñez, hablando con su fiel amigo, Lázaro. El commander no descansará, Lázaro. El poder que tiene lo hace peligroso. Si vuelve a atacar, debemos estar preparados. Pero la lucha no será solo en la fuerza. Si le damos razones para odiarnos más, caeremos en su trampa. Lázaro, un hombre sabio y de gran astucia, asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Lázaro, con voz grave. Tienes razón, Peribáñez. El comendador es como una bestia herida, mucho más peligrosa cuando siente que lo han despojado de su poder. Pero no debemos temerle. Si actuamos con cabeza fría, encontraremos una forma de neutralizarlo. Mientras tanto, en el palacio del comendador, la frustración lo consumía.
Su derrota ante Peribáñez no solo era un asunto personal, sino una afrenta contra su autoridad. No podía aceptar que un hombre tan bajo lo desafiara de esa manera. Se sentaba solo en su despacho, mirando las paredes con un rencor palpable. Su único pensamiento era el de vengarse. Comendador, hablando consigo mismo, furioso. Este labrador me ha humillado enfrente de todos. Nadie se burla de mí y queda impune. Juro que haré que pague por su insolencia. Pero mientras el comendador planeaba su venganza, se daba cuenta de que necesitaba más que simples soldados para conseguir lo que deseaba. Necesitaba aliados. Por eso, se dirigió a su círculo cercano de amigos y colaboradores, aquellos que, por dinero o por miedo, podían estar dispuestos a ayudarlo a recuperar lo que sentía que le pertenecía por derecho. El comendador envió mensajeros para reunir a su séquito. Su objetivo era claro: debía conseguir la ayuda de los más poderosos de la región para aplastar a Peribáñez y recuperar su honor. Sabía que si no actuaba rápido, perdería su influencia. La reacción de sus aliados sería crucial. Mientras tanto, Peribáñez mantenía su calma. Sabía que la venganza del comendador sería inevitable, y por eso no dejó de prepararse. Fortaleció su posición y organizó sus tierras. Los campesinos y amigos de la región se unieron a él, no solo porque confiaban en su liderazgo, sino porque reconocían que, si el comendador ganaba esta guerra, todos serían oprimidos aún más. Una tarde, mientras Peribáñez recorría las tierras, un mensajero llegó con noticias alarmantes. El comendador había comenzado a alinear sus fuerzas. Ya no solo se trataba de su venganza personal, sino de un conflicto que podría arrastrar a todo el pueblo. Mensajero, agitado. Mi señor. El comendador ha reunido a varios hombres de la nobleza. Se prepara para marchar hacia tus tierras con la intención de someterte y destruir lo que has construido. Peribáñez, aunque sorprendido por la rapidez de la acción del comendador, no se dejó llevar por el pánico. Sabía que un enfrentamiento abierto podría ser desastroso para ambos lados, y no era su intención derramar sangre innecesaria. Sin embargo, comprendió que la única forma de proteger a su familia y su gente era actuar con sabiduría. Peribáñez, mirando al horizonte, con determinación. Si el comendador quiere guerra, la tendrá. Pero no será una guerra de espadas y espadas solamente. Jugaremos con la mente, con la diplomacia. Si me obligan a pelear, que sea una batalla que él nunca podrá ganar. En ese momento, Peribáñez tomó una decisión. En lugar de atacar directamente, buscaría dividir las fuerzas del comendador, utilizando la astucia para que sus aliados se alejaran de su causa. Sabía que la división dentro del campo enemigo podría ser tan poderosa como un ejército. Este capítulo muestra cómo Peribáñez, consciente de la creciente amenaza del comendador, se prepara para un nuevo enfrentamiento, pero esta vez con una estrategia más inteligente y menos directa. La guerra no solo será de espadas, sino de mentes y corazones. Capítulo 9. La astucia de Peribáñez y el avance del comendador. La paz en las tierras de Peribáñez era relativa. Aunque la amenaza del comendador seguía rondando sobre su cabeza, el labrador sabía que no podía dejarse llevar por el miedo ni la desesperación. El comendador, herido en su orgullo, había reunido a varios nobles, mercenarios y soldados de su corte, buscando una forma de doblegar a Peribáñez por la fuerza. Pero lo que el comendador no entendía era que no solo el poder militar era lo que decidía la victoria, sino también la astucia y la lealtad de los hombres que luchaban. Peribáñez, con su calma habitual, reunió a sus hombres más cercanos para discutir su próximo movimiento. Sabía que, para evitar un enfrentamiento directo que pudiera resultar en una masacre, debía dividir las fuerzas del comendador. Para ello, buscaría sembrar discordia entre sus aliados. La idea era simple: convertir la unidad del comendador en desconfianza y enemistad. Peribáñez, hablando con su consejero, Lázaro. Lázaro, el comendador no está solo en esta lucha. Tiene el apoyo de los nobles, pero esa unión es débil. Los hombres de la nobleza siempre están buscando cómo sacar provecho de todo, y si sembramos una pequeña duda entre ellos, perderá algunos de sus más leales seguidores. ¿Lo entiendes? Lázaro, asintiendo con sabiduría. Lo comprendo perfectamente, mi señor. Si el comendador pierde el apoyo de sus nobles, su ejército quedará dividido, y eso será su perdición. Pero deberemos ser muy astutos. La diplomacia será tan importante como la fuerza en este momento.
Peribáñez no solo confiaba en su astucia, sino también en sus contactos. A lo largo de los años, había entablado relaciones con diversos nobles y habitantes de la región, algunos de los cuales no estaban del todo satisfechos con el comendador. Algunos se sentían oprimidos, otros simplemente no querían verse involucrados en una guerra que no los beneficiaba. Era con estos hombres con los que Peribáñez debía actuar. Con la ayuda de sus aliados, Peribáñez envió discretos mensajes a varios nobles, sugiriendo que el comendador no era tan confiable como parecía. Se rumoreaba que el comendador había engañado a varios de ellos en el pasado, usándolo solo para sus propios fines. Las semillas de la duda comenzaron a germinar, y algunos nobles comenzaron a replantearse su lealtad. Noble, leyendo uno de los mensajes secretos. ¿Es posible que el comendador haya manipulado a todos nosotros? Durante años, hemos servido a su voluntad, y ahora nos usa para enfrentar a un hombre que ni siquiera pertenece a la nobleza. Esto no huele bien. Debo pensarlo. Mientras tanto, el comendador seguía ignorante de las maniobras de Peribáñez. Convencido de que su ejército era imparable, comenzó a marchar con sus hombres hacia las tierras de Peribáñez. Estaba dispuesto a recuperar el control por la fuerza, sin darse cuenta de que los cimientos de su poder comenzaban a tambalear. A medida que el comendador avanzaba, algunos de sus seguidores comenzaron a mostrar signos de incomodidad. Algunos se preguntaban si realmente valía la pena continuar luchando en nombre de alguien cuya fama ya no era tan incuestionable. Otros, simplemente, querían evitar la lucha, viendo que no había ningún beneficio real en la derrota de un hombre común. Comendador, en su campamento, hablando con sus oficiales. ¿Acaso no veis que el poder está de nuestro lado? Peribáñez no es nada comparado con nosotros. La guerra es nuestra por derecho. Nadie podrá detenernos. Pero sus oficiales, que comenzaban a estar cada vez más incómodos con la situación, dudaban de la certeza de su líder. La unidad de la que tanto se jactaba el comendador comenzaba a resquebrajarse, y él no lo notaba. El labrador, en cambio, había anticipado todos estos movimientos y había dejado caer las suficientes dudas en los corazones de los nobles como para que la unidad de las fuerzas del comendador empezara a desmoronarse. Oficial, en voz baja, a otro oficial. ¿Realmente queremos seguir adelante con esto? He oído rumores de que algunos de los nobles más poderosos están comenzando a dudar. Si esto continúa, podríamos estar luchando en una guerra sin sentido. La tensión entre los nobles del comendador fue aumentando, y algunos comenzaron a desertar o a retirarse de la campaña. El comendador no podía entender qué estaba sucediendo. ¿Por qué sus aliados comenzaban a desertar? Mientras tanto, Peribáñez, que había anticipado estos movimientos, decidió dar el siguiente paso en su estrategia. Sabía que si el comendador se quedaba sin apoyos, la derrota sería inevitable. Decidió entonces enviar una última oferta de paz, una que, aunque parecía conciliadora, era solo una táctica más para hacer que el comendador perdiera lo que quedaba de su poder. Peribáñez, dictando la carta. Si el comendador desea la paz, le ofrezco una solución honorable. Puedo garantizarle que mi lucha no es contra la nobleza, sino contra la injusticia. Si decide rendirse y reconocer mis derechos, evitaremos la guerra y preservaremos la honra de todos. Cuando la carta llegó al comendador, éste, desconcertado por la oferta de paz, no supo cómo reaccionar. El labrador no solo era hábil con la espada, sino también con las palabras. Ahora, tenía que decidir si continuar con su orgullo o aceptar la oferta y perder el control. Este capítulo muestra cómo Peribáñez, a través de astutas maniobras diplomáticas, consigue minar la unidad del comendador, preparándose para lo que será un enfrentamiento crucial. La guerra no solo se ganará con fuerza, sino también con estrategia y mente fría. Capítulo 10. La oferta de paz y la respuesta del comendador. La carta de Peribáñez, con su oferta de paz, llegó al campamento del comendador en un momento crucial. El líder de la nobleza estaba rodeado de sus oficiales y aliados, que, como era de esperar, mostraban ya signos de división. Los rumores sobre la disensión en sus filas se habían esparcido rápidamente, y la tensión era palpable. El comendador, con su típico aire de autoridad, observó la carta con desdén, como si no pudiera comprender que un hombre como Peribáñez, al que consideraba inferior, hubiera tenido el coraje de ofrecerle una solución pacífica. Pero mientras leía, algo en su interior comenzó a cambiar. La humildad aparente de la oferta,
que no solo buscaba una resolución de paz sino también un reconocimiento de los derechos de Peribáñez, lo hizo dudar por un momento. El orgullo del comendador, sin embargo, era tan grande que pensó que esta propuesta solo buscaba humillarlo aún más. Comendador, hablando con su más cercano consejero, Rodrigo. ¿Acaso este hombre me desafía? ¿Ofrecerme paz como si fuera un súbdito suyo? Es una burla. No puedo aceptarlo, Rodrigo. Mi honor está en juego. Rodrigo, respondiendo con cautela. Mi señor, debo decir que la situación ha cambiado. No solo Peribáñez ha demostrado ser valiente, sino que también parece tener una inteligencia que no habíamos previsto. Sus hombres lo siguen con gran lealtad, y está claro que, si lo enfrentamos directamente, no será una batalla fácil. Aceptar su oferta de paz podría evitar una guerra que podría costarnos mucho más de lo que estamos dispuestos a perder. El comendador, sin embargo, solo veía una cosa: la oferta de Peribáñez como una estrategia para minar su poder y hacerle perder el respeto de sus hombres. No podía permitir que un hombre tan bajo le enseñara nada sobre honor. Pero al mismo tiempo, se encontraba atrapado entre su orgullo y las voces de sus consejeros que le instaban a pensar con más frialdad. Finalmente, el comendador se levantó de su silla y, con un gesto decidido, rompió la carta en pedazos. Comendador, con voz firme. No aceptaré esta paz. Mi nombre será limpio solo cuando este labrador haya sido derrotado. Si quiere guerra, guerra tendrá. No habrá ningún otro término que el de mi victoria. No seré humillado por un hombre de su clase. Reúnan a los hombres. Mañana mismo marcharemos a su encuentro. El comendador, decidido a no ceder ni un paso, ordenó a sus oficiales preparar sus fuerzas. Aunque la disensión seguía latente entre los nobles de su bando, su arrogancia lo llevó a creer que una victoria rápida y aplastante frente a Peribáñez silenciaría todas las voces de oposición. En su mente, un enfrentamiento decisivo era la única forma de restaurar su honor y su poder. Mientras tanto, Peribáñez, al recibir la noticia de que el comendador había rechazado su oferta de paz, no se sintió derrotado ni preocupado. Sabía que había plantado la semilla de la duda en los corazones de los nobles del comendador, y ese sería el factor decisivo en la batalla que se avecinaba. Si bien el comendador se mantenía firme, la división en su ejército ya era un hecho. Peribáñez no iba a subestimarlo, pero también sabía que el tiempo jugaba a su favor. Peribáñez, hablando con Lázaro, mientras observaba su ejército. El comendador ha elegido la guerra, y guerra tendrá. Pero no solo será una lucha de espadas y sangre, Lázaro. Es una guerra de voluntad. Y si dividimos sus filas aún más, él mismo se derrotará. Lázaro, con cautela. Mi señor, el comendador es un hombre de gran orgullo y no cederá fácilmente. La guerra será larga, pero, como bien dice usted, la división en su bando puede ser la clave. Necesitamos mantener la calma, y las fuerzas de la verdad y la justicia estarán de nuestro lado. Peribáñez, sin dejar de estar sereno, continuó organizando sus tropas. A través de su astucia y habilidad para prever los movimientos del enemigo, buscó mantener la moral alta entre sus hombres y prepararlos para lo que parecía ser una guerra sin tregua. Aunque el comendador había rechazado la paz, el labrador sabía que su verdadera victoria ya había comenzado. El día de la batalla se acercaba, y con él, el destino de los dos hombres. El comendador avanzaba con su ejército confiado, mientras que Peribáñez mantenía su estrategia de no confrontar abiertamente, sino esperar el momento adecuado para atacar cuando el enemigo ya estuviera debilitado. Por lo tanto, a pesar de la aparente amenaza, Peribáñez no mostró signos de debilidad. La batalla no solo sería ganada en el campo de batalla, sino también en el juego político y psicológico. La lucha de Peribáñez no era solo por la supervivencia de su tierra y su familia, sino por la justicia, por la igualdad, y por la dignidad de los hombres humildes como él. Este capítulo muestra cómo la respuesta del comendador, llena de orgullo y arrogancia, lo lleva a rechazar una solución pacífica, lo que finalmente lo coloca en una posición más vulnerable. La batalla se avecina, pero la victoria de Peribáñez podría ser más estratégica que bélica. Capítulo 11. La batalla y el destino de los nobles. La mañana en la que Peribáñez sabía que tendría que enfrentarse al comendador, el aire estaba pesado de tensión. Los rayos del sol apenas rozaban las colinas de la llanura donde se iba a librar la batalla, y el silencio previo al choque de espadas se sentía como una anticipación palpable. Los hombres de Peribáñez estaban listos,
Sus rostros reflejaban la firmeza de quienes luchaban no solo por la victoria, sino por su honor y dignidad. Peribáñez, hablando con sus hombres. Hoy no luchamos por la gloria, ni por la riqueza, ni por el poder. Luchamos por la justicia, por nuestras tierras y por nuestros seres queridos. No dejéis que el miedo os venza. Esta batalla no es solo nuestra, es la batalla de todos los hombres que han sido oprimidos por el abuso de poder. Sus palabras eran sencillas, pero en ellas residía una fuerza que infundía valentía en sus hombres. El comendador, por su parte, había reunido a su ejército, confiado en que, con su superioridad numérica y militar, arrasaría con los hombres de Peribáñez sin dificultad. Sin embargo, su confianza estaba basada en la suposición de que la unidad de sus fuerzas era inquebrantable, algo que, como bien sabía Peribáñez, ya no era cierto. La batalla comenzó al alba. Las tropas del comendador avanzaron con ímpetu, sus estandartes ondeando orgullosos en el viento. Mientras tanto, Peribáñez mantuvo a sus hombres firmes en sus posiciones, esperando el momento adecuado para actuar. No quería una batalla abierta ni caótica. Su objetivo era destruir la moral del enemigo sin perder el control. De modo que ordenó a sus tropas que avanzaran lentamente, no por fuerza, sino con una precisión estratégica, buscando debilitar al comendador desde las bases. A lo largo del combate, los hombres del comendador comenzaron a mostrar signos de desconfianza. Algunos de los nobles que lo acompañaban, cuyo apoyo era más dudoso, no luchaban con la misma furia que al principio. El corazón de la desunión comenzó a palparse en las líneas del comendador. Los rumores de traición y dudas sembradas por Peribáñez estaban surtiendo efecto. Noble desertor, en el campo de batalla, hablando con un compañero. ¿Realmente crees que esto vale la pena? El comendador ha sido un tirano, y ahora, lo peor de todo, está perdiendo el control. ¿Cómo vamos a seguir luchando por él si no sabemos si ganará? Este tipo de murmullos comenzó a correr por las filas del comendador, y los hombres de Peribáñez no perdieron la oportunidad. En el preciso momento en que la moral de los soldados del comendador comenzó a tambalear, Peribáñez ordenó un ataque directo a sus líneas más débiles. Su táctica no consistía en abrumar al enemigo, sino en hacer que se retiraran por sí mismos, sembrando el caos en sus filas. El enfrentamiento se intensificó a medida que ambos bandos chocaban, pero el resultado era cada vez más claro. La desconfianza creció entre los nobles que acompañaban al comendador, y no pasó mucho tiempo antes de que algunos de ellos decidieran retirarse del campo de batalla, abandonando a su líder. Comendador, desesperado, viendo cómo sus filas se desmoronaban. Esto no puede estar pasando. Mis hombres están traicionando. Maldita sea. A lo lejos, Peribáñez observaba el caos que comenzaba a desarrollarse en las filas del comendador. No necesitaba ganar la batalla por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la mente y el corazón. Su estrategia de dividir a los enemigos había funcionado. Los nobles que antes eran aliados del comendador ahora se veían atrapados entre su lealtad y su creciente desconfianza hacia él. Peribáñez, dirigiéndose a sus hombres, con firmeza. Adelante, amigos. Que el comendador vea que la justicia prevalecerá. No os detengáis hasta que la victoria esté asegurada. A medida que las fuerzas del comendador se desintegraban, Peribáñez y sus hombres avanzaron con determinación. Los nobles del comendador se vieron obligados a huir, y aquellos que decidieron quedarse en el campo de batalla lucharon con menos fuerza. El terreno, antes fértil para el combate, se convirtió en un mar de cuerpos caídos y caballos desbocados. La batalla terminó cuando los últimos seguidores del comendador, aquellos más leales a él por tradición y honor, se vieron rodeados. Sin embargo, ya no tenían el mismo vigor ni la misma moral con la que comenzaron la lucha. Finalmente, el comendador, viendo el desastre a su alrededor, decidió retirarse para salvar lo que quedaba de su ejército. Comendador, gritando mientras huía del campo de batalla. Maldito seas, Peribáñez. Esto no ha terminado. Te buscaré hasta el final de mis días. Mientras el comendador se retiraba, su ejército ya desorganizado, Peribáñez se acercó al campo de batalla con paso firme. Miró alrededor y vio a sus hombres recogiendo las armas de los caídos, asegurándose de que la victoria fuera completa. Peribáñez, hablando con sus hombres. Hoy no solo hemos ganado una batalla. Hemos ganado algo mucho más importante. Hemos demostrado que la justicia puede prevalecer sobre el abuso de poder. La victoria no se mide solo por el número de enemigos derrotados,
sino por la fuerza del pueblo que se levanta. Aunque la victoria parecía completa, Peribáñez sabía que el comendador seguiría siendo una amenaza, al menos hasta que se resolviera de una vez por todas el problema de la tiranía en la región. No podía permitir que el comendador se recuperara, pues el verdadero desafío aún estaba por llegar. Capítulo 12. La caída del comendador. La victoria de Peribáñez sobre el comendador parecía un punto de inflexión definitivo, pero, como en todos los conflictos, las consecuencias del triunfo no eran fáciles de anticipar. Si bien el comendador había sido derrotado en el campo de batalla, su espíritu de lucha no había sido completamente quebrado. A pesar de la humillación, aún conservaba algo de poder, y la sed de venganza lo impulsaba más que nunca. Peribáñez, por su parte, sabía que la guerra no había terminado. Aunque el comendador había sido derrotado físicamente, su influencia aún se mantenía en los círculos más altos de la nobleza. Aquel que había sido una figura de respeto y terror, no solo entre sus súbditos, sino entre otros nobles, seguiría luchando en las sombras para recuperar su honor y su dominio. Peribáñez no confiaba en que la paz fuera a llegar tan pronto, y su mente calculaba ya los próximos movimientos que debía hacer para asegurar su victoria final. Peribáñez, hablando con su consejero, Lázaro. La batalla ha sido ganada, pero no la guerra. El comendador no se detendrá aquí, Lázaro. No podemos dejar que escape y se recupere. Debemos asegurarnos de que no vuelva a amenazar a nuestra gente. Lázaro, pensativo. Mi señor, sus seguidores son pocos ahora, y aunque el comendador se haya retirado, sus aliados en la corte aún podrían respaldarlo. Si le damos tiempo, podría reconstruir su poder. Debemos actuar con rapidez. Peribáñez, decidido. Actuaremos antes de que eso suceda. La justicia debe ser rápida y decisiva. Mandaré a algunos de nuestros hombres a la corte. Tenemos que asegurarnos de que el comendador no pueda manipular la opinión pública ni encontrar refugio entre aquellos que aún lo apoyan. Mientras tanto, el comendador, quien había sido completamente derrotado en el campo de batalla, se encontraba refugiado en su residencia, en la ciudad de Ocaña. Aunque su ejército había sido dispersado, y muchos de sus hombres se habían rendido o huido, el comendador aún mantenía una reticencia feroz hacia la derrota. Su orgullo herido le impedía aceptar su humillación, y comenzaba a tramitar sus próximos pasos con una mente vengativa. Comendador, hablando con su consejero más cercano, Rodrigo. Esto no puede quedar así. Peribáñez me ha derrotado, pero no me doblegará. Tengo contactos en la corte, y puedo reconstruir mi influencia. No voy a permitir que un hombre de su clase me arrebate lo que con tanto sacrificio he conseguido. Rodrigo, advertido por la ira de su señor. Mi señor, la situación no es sencilla. Los nobles que han quedado con usted ya no son tantos, y su poder se ha reducido considerablemente. Si desea recuperar el control, será necesario actuar con cautela. Quizás es mejor esperar y reunir fuerzas poco a poco. Comendador, con determinación. No hay tiempo que perder. Lo que Peribáñez ha hecho es un ultraje. Necesito que mis aliados en la corte hablen por mí. Debo recuperar mi honor, incluso si para ello tengo que actuar en las sombras. Peribáñez, consciente de los riesgos que suponía dejar al comendador con libertad para maniobrar, decidió actuar con rapidez. Se dirigió a la corte, donde las intrigas y los juegos políticos eran tan peligrosos como cualquier batalla. Sabía que, al presentarse ante los nobles del reino, podría conseguir su apoyo y asegurar que el comendador no recibiera respaldo alguno. La última jugada debía ser la más inteligente: asegurar que el comendador nunca volviera a amenazar su pueblo. En la corte, Peribáñez, con su apariencia humilde pero llena de dignidad, se presentó ante el rey y los consejeros más cercanos. Su discurso, que comenzó como una exposición de los hechos, fue tomando fuerza conforme se desarrollaba. Expuso la tiranía del comendador, detallando los abusos y crueldades que había cometido, y cómo su derrota en la batalla representaba no solo un triunfo para él, sino un triunfo para la justicia. Peribáñez, dirigiéndose al rey y los consejeros. Mi señor, nobleza de la corte, no soy yo quien debería hablar, sino el pueblo que ha sufrido bajo la tiranía de este hombre. El comendador, al que muchos veneraban como un gran líder, ha mostrado su verdadera naturaleza. Ha abusado de su poder, ha oprimido a los inocentes y ha sembrado el terror entre los que solo deseaban vivir en paz. Hoy, después de su derrota, nos enfrentamos a una cuestión de honor. Sí,
pero también de justicia. Los nobles de la corte, divididos en sus opiniones pero impresionados por la firmeza y la claridad de Peribáñez, comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos mostraban signos de asentir a las palabras del labrador, mientras que otros parecían reticentes a juzgar al comendador sin más. Pero el discurso de Peribáñez ya había comenzado a sembrar la semilla de la duda sobre el líder caído. Por otro lado, el comendador no perdió tiempo en intentar recuperar sus apoyos. A través de sus contactos en la corte, buscó presentar su versión de los hechos, pero su arrogancia y su incapacidad para reconocer su derrota lo hicieron menos creíble ante los ojos de los nobles. La batalla en la corte estaba tomando forma, y la balanza comenzaba a inclinarse en favor de Peribáñez. Comendador, con desesperación, a su consejero Rodrigo. No puedo dejar que Peribáñez gane en la corte también. No puedo permitir que mi honor se desvanezca de esta manera. Necesito más aliados, y los tengo, si tan solo pudieran entender que mi causa es justa. Rodrigo, intentando calmarlo. Mi señor, su causa es justa, pero la manera en que se presenta a los demás está dañada. Si sigue insistiendo en su arrogancia, podría perder incluso a los pocos aliados que le quedan. Tal vez sea hora de ceder, al menos temporalmente. Con el avance de los días, la corte fue tomando una decisión. El comendador, atrapado entre su orgullo y su vulnerabilidad, comenzó a ver cómo su poder se desmoronaba. Mientras tanto, Peribáñez, con su dignidad intacta y el apoyo del pueblo, no solo había vencido en la batalla física, sino también en el ámbito político. La caída del comendador estaba en marcha, y con ella, la certeza de que el poder absoluto no podía mantenerse sin justicia y sin la aprobación del pueblo. Este capítulo muestra cómo, tras la batalla, la caída del comendador no se limita a la derrota física, sino que se extiende a su capacidad para mantener su poder en la corte. Peribáñez, con su astucia, logra asegurar el apoyo de los nobles y poner fin al reinado del comendador. Capítulo 13. El último enfrentamiento. El comendador, cuya caída en la corte había sido inevitable, se encontraba ahora en su último intento por recuperar lo que había perdido. Mientras Peribáñez consolidaba su victoria, el poder del comendador se reducía a escombros. El honor y la influencia que había tenido en el reino, los cuales siempre habían sido tan importantes para él, se desvanecían como la niebla al amanecer. El comendador, sin embargo, no era un hombre dispuesto a rendirse. Tras la derrota en la corte y la pérdida de su poder, se retiró a sus tierras con la cabeza llena de pensamientos oscuros y vengativos. La humillación lo carcomía, y su deseo de venganza crecía con cada día que pasaba en su retiro. En su mente, solo había un pensamiento: recuperar lo que había perdido, aunque tuviera que enfrentarse a Peribáñez en un último y decisivo enfrentamiento. Comendador, hablando con su fiel consejero Rodrigo. El honor me ha sido arrebatado, y no puedo soportarlo más. Si el rey y los nobles han decidido darle la victoria a Peribáñez, aún puedo demostrarles que he sido un hombre de valía. No voy a permitir que este labrador me arrebate todo lo que he construido. Voy a hacer que se arrepienta de su osadía. Rodrigo, preocupado. Mi señor, si persiste en este camino, solo conseguirá más desprecio y más enemigos. Peribáñez ya ha demostrado su astucia, y el pueblo lo sigue. ¿De verdad cree que puede derrotarlo ahora, cuando ya no tiene el apoyo de la corte? Comendador, con furia. Nada me detendrá, Rodrigo. Si debo enfrentarlo en el campo de batalla nuevamente, lo haré. Pero antes, me aseguraré de que sienta mi poder. Este será el último golpe que le daré, y lo hará arrepentirse de haberse cruzado en mi camino. Por otro lado, Peribáñez, quien había logrado consolidar su posición en la corte y ante los nobles, no era ajeno a la amenaza que representaba el comendador. Sabía que no podía relajarse, la victoria aún no estaba asegurada. Aunque la corte lo había respaldado, no podía confiar completamente en que el comendador, tan acostumbrado a la lucha, se daría por vencido tan fácilmente. Peribáñez, con su naturaleza pragmática y calculadora, no buscaba venganza, sino simplemente mantener la paz en sus tierras. Sin embargo, su deber como líder lo obligaba a anticiparse a cualquier movimiento del comendador. Sabía que la única manera de erradicar la amenaza era enfrentarlo una vez más, pero esta vez de forma definitiva. Peribáñez, hablando con su consejero Lázaro. El comendador no se rendirá tan fácilmente. Me temo que está planeando algo. No podemos bajar la guardia. Debemos estar listos para lo que venga.
No quiero más derramamiento de sangre, pero si es necesario, enfrentaremos nuevamente a este hombre. Lázaro, asintiendo. Lo entiendo, mi señor. Pero hemos ganado el favor de la corte y el pueblo. Si el comendador intenta levantarse, su caída será aún más deshonrosa. No tiene muchas opciones ahora. Peribáñez, con determinación. Eso es lo que espero, pero aún así debemos actuar con cautela. El comendador aún tiene algunos seguidores. No debemos subestimarlo. El comendador, decidido a dar su golpe final, reunió a los pocos hombres que aún le eran leales y preparó una emboscada. Sabía que enfrentarse directamente a Peribáñez en un campo abierto no sería una opción viable. Necesitaba aprovechar las sombras, el sigilo y la sorpresa para alcanzar su objetivo. En la oscuridad de la noche, se deslizó hacia las tierras de Peribáñez con su pequeño ejército. Tenía la intención de hacerle un daño irreparable, sabiendo que si tomaba a Peribáñez por sorpresa, podría destruir lo que había construido. La estrategia del comendador no era solo atacar físicamente, sino también tratar de desestabilizar al líder popular, sembrando el caos entre sus seguidores. Pero Peribáñez había sido astuto. Sabía que un hombre como el comendador no se rendiría sin más. Por eso, había dispuesto a sus hombres en posiciones clave, vigilando cada rincón de sus tierras, sin dejar nada al azar. La emboscada del comendador fue anticipada, y en lugar de sorprender a Peribáñez, se encontró atrapado en su propia trampa. La batalla que se desató en las primeras horas del amanecer fue breve, pero decisiva. El comendador, al ver que sus planes se desmoronaban ante su impotencia, intentó huir, pero ya era demasiado tarde. Los hombres de Peribáñez, con valentía y destreza, lo rodearon. El comendador se vio obligado a rendirse. Comendador, con resentimiento y derrota. Esto no ha terminado, Peribáñez. Aunque haya perdido esta vez, mi espíritu no se ha quebrado. Nunca te dejaré gobernar sin oposición. Peribáñez, con calma y resolución. Tu tiempo ha pasado, comendador. No busco venganza, pero no puedo permitir que siga siendo una amenaza para mi gente. La justicia se ha hecho, y con ella, la paz. Es hora de que aceptes tu derrota y dejes que este reino avance sin tu tiranía. El comendador, finalmente derrotado y capturado, fue llevado ante el rey, quien, tras escuchar los relatos de ambas partes, resolvió el conflicto una vez por todas. La justicia fue implacable. La caída del comendador fue definitiva y, aunque su influencia fue grande en el pasado, ya no tendría cabida en el futuro del reino. Por su parte, Peribáñez regresó a sus tierras, con la victoria asegurada y la paz restablecida en sus dominios. Su nombre, ya reconocido entre los nobles y el pueblo, quedaría marcado como el de un hombre que, pese a su origen humilde, había logrado vencer a las más altas esferas del poder con honor y justicia. Este capítulo refleja el enfrentamiento final entre Peribáñez y el comendador, un choque que reafirma la justicia y la determinación de Peribáñez para mantener la paz en su reino. La derrota del comendador marca un punto culminante en la obra, donde el protagonista logra asegurar la victoria no solo en el campo de batalla, sino también en la corte y ante el pueblo. Capítulo 14. La resolución final. La batalla había terminado, y con la derrota del comendador, la paz parecía haber regresado a las tierras de Peribáñez. El sol se levantaba con fuerza esa mañana, bañando de luz los campos que antes fueron escenario de la confrontación. La victoria de Peribáñez no fue solo una victoria en el campo de batalla, sino también una victoria sobre la tiranía y la injusticia que había imperado bajo el comendador. El pueblo, que había observado todo con una mezcla de esperanza y temor, comenzó a celebrar. La tiranía del comendador había llegado a su fin, y Peribáñez, ahora más que nunca, se veía como un líder digno de su gente. No solo había defendido su honor y su tierra, sino también el bienestar de aquellos que le seguían. Peribáñez regresó a su hogar tras la batalla, acompañado de sus hombres y con el comendador prisionero. La noticia de su victoria se propagó rápidamente, y en cada pueblo y aldea, los campesinos y labradores aclamaron su nombre. Por fin, la justicia había prevalecido, y la paz, que por tanto tiempo había sido quebrantada, parecía estar al alcance de todos. Peribáñez, hablando con su esposa Casilda, al llegar a casa. Ahora podemos vivir tranquilos, Casilda. Hemos logrado que la justicia se imponga. El comendador ya no podrá amenazarnos, ni a ti, ni a nuestro pueblo. El día de hoy es el día de nuestra verdadera victoria.
Casilda, sonriendo con alivio. Te he esperado con tanto miedo y esperanza, Peribáñez. Ahora veo que la lucha ha valido la pena. Pero no solo por nosotros, sino por todos los que temían la mano dura del comendador. Ahora podemos respirar con libertad. Peribáñez, con una mirada firme. La libertad es el mayor regalo que podemos ofrecer a nuestra gente. Y esta victoria no solo es mía, es de todos aquellos que creyeron en la justicia. No quiero que este momento sea solo una victoria personal, sino un cambio para todos. Sin embargo, a pesar de la paz que parecía haberse logrado, el camino de Peribáñez no estaba exento de desafíos. El rey, al enterarse de la victoria y la derrota del comendador, convocó a Peribáñez para hablar sobre el futuro del reino. El poder de los nobles aún era grande, y aunque el comendador ya no representaba una amenaza, las tensiones políticas seguían latentes. Peribáñez se presentó ante el rey, con la misma humildad que siempre lo había caracterizado. Sabía que, aunque había ganado la batalla, aún debía asegurar su posición en la corte, donde los juegos de poder no cesaban. Rey, recibiendo a Peribáñez en su corte. Peribáñez, has demostrado tu valentía y tu lealtad, y la victoria sobre el comendador es digna de reconocimiento. Sin embargo, debes entender que la política en la corte no es tan sencilla. A pesar de tu victoria, aún hay quienes desean que el orden del pasado se mantenga. Peribáñez, con respeto. Mi señor, no busco más que servirle y garantizar que la justicia prevalezca. Mi lugar está junto a mi pueblo, y no deseo nada más que asegurar su bienestar. El comendador ya no tiene poder para amenazar a nadie, y mi lucha ha sido por la paz. Rey, pensativo. Lo entiendo, Peribáñez, pero recuerda que el equilibrio de poder es frágil. El comendador ha caído, pero hay otros que podrían tratar de tomar su lugar. Debes estar atento a las intrigas de la corte, y aunque tu victoria es admirable, necesitarás más que fuerza para mantener la paz. La verdadera prueba será cómo gobiernes después de este gran logro. Peribáñez, con determinación. Estaré atento, mi señor. He aprendido que la paz no es algo que se pueda mantener por sí sola, sino que se debe cuidar y proteger día a día. No permitiré que el esfuerzo de todos se vea en vano. Si debo luchar de nuevo, lo haré, pero mi objetivo es que nuestra tierra sea próspera y justa, no que caigamos en más conflictos. El rey, satisfecho con la respuesta de Peribáñez, le concedió el reconocimiento y el respeto que merecía. A partir de ese momento, Peribáñez continuó con su vida como líder, pero no dejó de estar alerta ante los cambios que pudieran venir. Sabía que la lucha por la justicia nunca terminaba, y que aunque había ganado una gran batalla, el verdadero desafío residía en mantener la estabilidad y el bienestar del reino. A medida que los meses pasaban, la figura de Peribáñez se consolidó como la de un líder sabio y justo. Su ejemplo de lucha y dedicación a su pueblo fue reconocido por todos. La paz que había alcanzado, lejos de ser efímera, se consolidó gracias a su tenacidad y a su habilidad para manejar las intrigas de la corte sin perder el rumbo de su objetivo. El comendador, por su parte, pasó a la historia como un símbolo de la tiranía y la codicia. Su derrota se convirtió en una lección para todos aquellos que creyeron que el poder podía ser ejercido sin justicia. La caída del comendador y el ascenso de Peribáñez fueron los pilares de una nueva era en la región, una era de justicia y de renovación. Este capítulo muestra cómo, a pesar de la victoria de Peribáñez, el equilibrio de poder sigue siendo delicado. Aunque ha derrotado al comendador y logrado la paz en sus tierras, el verdadero desafío se presenta en la corte y en las intrigas políticas que continúan. El rey le reconoce como un líder valioso, pero le advierte que la lucha por la justicia debe continuar. Capítulo 15. La reconciliación y el futuro. El sol brillaba radiante en el cielo de Ocaña. Había pasado algún tiempo desde la gran victoria de Peribáñez sobre el comendador, pero las huellas de aquel conflicto aún resonaban en la vida de los habitantes del pueblo. Aunque la paz había sido restaurada, la vida de Peribáñez no sería nunca la misma. La lucha, la política y la responsabilidad sobre el bienestar de su gente seguían siendo su constante preocupación. Un día, mientras caminaba por los campos de su hogar, Peribáñez reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Había defendido su honor, había salvado a su esposa y a su pueblo, y había derrotado a un tirano, pero ahora se enfrentaba a una nueva batalla, una batalla por el corazón de su gente, por la tranquilidad y por el futuro que aún debía construir. Peribáñez, pensando para sí mismo. La lucha nunca termina. Hoy puedo descansar,
pero mañana debo volver a la tarea de construir un futuro justo para todos. La paz que buscamos debe ser permanente, y no solo una victoria momentánea. El pueblo debe ser guiado, no solo por la fuerza, sino por la sabiduría y el respeto mutuo. Mientras caminaba por los campos, se acercó a su esposa, Casilda, que lo esperaba con una sonrisa. Ella siempre había sido su apoyo incondicional, su fortaleza en los momentos más difíciles. Juntos habían superado muchas adversidades, y ahora, por fin, podían disfrutar de la paz que tanto habían ansiado. Casilda, sonriendo y abrazando a Peribáñez. Peribáñez, mi amor, has logrado lo que muchos creían imposible. Pero ahora, ¿qué sigue para nosotros? ¿Qué futuro nos depara este tiempo de paz? Peribáñez, con firmeza y dulzura en su voz. El futuro no está escrito, Casilda. La paz que tenemos ahora debe ser nuestra responsabilidad. El poder no es solo cuestión de vencer al enemigo, sino de saber gobernar lo que hemos ganado. Ahora, debemos cuidar de la gente, protegerlos y guiarlos. La paz no será duradera si no fomentamos la justicia y la unidad. Ese mismo día, Peribáñez convocó a los principales líderes de la región y a los habitantes del pueblo para discutir el futuro. En una gran asamblea, Peribáñez se dirigió a todos con la misma determinación que lo había llevado a la victoria. Sus palabras fueron claras y firmes. Peribáñez, en la asamblea. Amigos, hermanos y habitantes de esta tierra, hemos luchado por nuestra libertad, por nuestra dignidad y por el bienestar de todos. Ahora que la paz ha llegado a nuestras vidas, nuestra tarea no termina aquí. La justicia no es solo un concepto abstracto, es algo que debemos vivir y practicar día tras día. No permitamos que las sombras del pasado vuelvan a empañar nuestro futuro. Un campesino, levantándose de su asiento. Peribáñez, que viva la justicia. Que viva la libertad que hemos ganado gracias a ti. El aplauso de los presentes llenó el aire. La gente de Ocaña veía en Peribáñez no solo al hombre que había vencido al comendador, sino al líder que les ofrecía un futuro mejor. Todos sabían que la victoria no era solo un símbolo de fuerza, sino de sabiduría y justicia. A medida que la asamblea avanzaba, se establecieron los nuevos principios que regirían la región. Peribáñez decidió que el poder debía ser compartido con la gente, que la justicia debía prevalecer por encima de todo, y que la paz debía ser cuidada por todos. Su liderazgo no solo se basaba en la autoridad, sino también en la confianza y el respeto mutuo. Peribáñez, finalizando su discurso. La verdadera riqueza de un hombre no está en el poder que ejerce, sino en la capacidad de servir a su gente. Yo no soy más que un servidor de todos ustedes. No soy un rey ni un gobernante en el sentido tradicional. Somos una comunidad, y juntos debemos construir un futuro en el que todos tengamos un lugar digno. Casilda, mirando a Peribáñez con orgullo. Lo que has logrado no solo es una victoria para ti, sino para todos nosotros. Has demostrado que el honor y la justicia pueden prevalecer, incluso en los momentos más oscuros. Ahora, el verdadero desafío comienza, pero sé que lo enfrentarás con la misma sabiduría y valentía que te han caracterizado siempre. La noticia de la reforma y de la nueva organización de la región se extendió rápidamente. La gente no solo celebraba la derrota del comendador, sino la creación de un sistema de gobierno más justo y equitativo. Los principios de Peribáñez se convirtieron en un modelo para otras regiones, un ejemplo de cómo la justicia podía prevalecer sin recurrir a la opresión. La historia de Peribáñez no terminó con la caída del comendador. En realidad, ese momento fue solo el comienzo de una nueva era para Ocaña, una era en la que la unidad, la justicia y la libertad se convirtieron en los pilares de una sociedad floreciente. Este capítulo final muestra cómo, después de la victoria, Peribáñez se enfrenta al desafío de construir una sociedad justa y equilibrada. La reconciliación y el esfuerzo por asegurar un futuro próspero para todos son los elementos clave que cierran la obra, dejando un mensaje de esperanza y renovación para las generaciones futuras. Y así concluye la historia de Peribáñez y el comendador de Ocaña, una obra llena de justicia, valentía y lucha por la libertad. Si te ha gustado esta narración, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo grandes historias como esta.